McLaren está encaminando su gran oportunidad a un fracaso rotundo. Las decisiones internas pueden llegar a ser la autodestrucción de los de Woking. Y no estoy exagerando. Luego de Zandvoort, la gran incógnita era saber si el MSL38 iba a rendir con ese gran potencial en un circuito de poca carga aerodinámica. Y así sucedió con una clasificación extremadamente fuerte. Sus rivales directos, que en este caso son los Red Bull, cayeron estrepitosamente con la quali más desastrosa en lo que va del año. Quedaron en un séptimo y octavo puesto. Al panorama se le agregaba que otras organizaciones se colocaron en medio de ellos. Ferrari y Mercedes rindieron mucho mejor, lo que condicionaba a los RB20 a tratar de escalar en la misma carrera en contra de monoplazas que poseían mayor ritmo en la competencia. Con este escenario y 9 carreras restantes en el calendario se abría la oportunidad de competir por el campeonato de pilotos, tomando en cuenta justamente esos factores que te acabo de comentar, un desplome en el rendimiento de los austriacos y el dominio de McLaren, además del resurgir de Mercedes y Ferrari por encima de los de la bebida energética. Una combinación que ayuda a recortar la distancia en unidades con el líder, que en este caso es Verstappen, porque ya no son los únicos que pelean por puestos de podio o victorias. Esta era una situación perfecta para el equipo que dirige Zak Brown, aunque ellos mismos se encargaron de desaprovechar esa oportunidad. Esto lo diré de una manera muy objetiva, independientemente si te cae bien o mal Lando Norris, porque al final también sé que no es un piloto que sea muy del agrado de las personas, pero dejando esto de lado, seamos totalmente realistas. Y es que el piloto británico es el único que, matemáticamente hablando, tiene algunas probabilidades de quitarle el campeonato a Verstappen. Antes de Monza había una diferencia de 70 puntos entre estos dos pilotos. Hablando de Verstappen y Norris, por supuesto, por lo que era necesario exprimir al máximo el número de puntos posibles y reducir así la brecha. Pero ¿cómo se podía hacer esto? Es siendo inteligentes y priorizando al piloto más cercano a Max, por supuesto. Pero en lugar de esto le dieron la libertad de pelear a los dos corredores del equipo papaya. Piastri, obviamente, con esta oportunidad va a ir por la victoria, porque tiene todo el derecho de hacerlo. Y así le ganó la partida al británico con un adelantamiento impresionante por el exterior, ganando la trazada ideal con un espacio extremadamente reducido que le valió para ser primero. Ahí mismo en esa acción Norris tuvo que frenar más para no ocasionar el toque con su compañero, algo que aprovechó Leclerc, con lo que se colocó por delante también. Y como sabemos, al final la estrategia de Ferrari fue superior, entregando la victoria esperada para los tifosi en casa después de 5 años de espera. Y yo quiero ser muy enfático en lo siguiente, y es que, como dije hace un momento, Oscar Piastri tiene todo el derecho de luchar por victorias, porque el equipo lo permite. Por lo tanto, esta situación que estoy planteando no es su culpa. Repito, no es su culpa. Él no debe de pensar en las aspiraciones de los demás. Al final, la Fórmula 1 es un deporte donde el piloto debe de buscar siempre el mejor resultado de manera individual cuando se le da la libertad de hacerlo. El error recae en el mismo equipo que no piensa en las oportunidades que están dejando ir. Estamos hablando de que ya en la parte final de la temporada, con solo 9 carreras por delante, Norris segundo en el campeonato de pilotos y Piastri muy lejos, sin oportunidad de ser uno de los aspirantes, la situación debía ser completamente contraria a lo que vimos en Monza. Si habláramos de una situación a inicios del año, por supuesto que esto es justo, que McLaren dé libertades de pelea para dar igualdad de condiciones. Pero en este punto, ya tan avanzada la campaña, lo que necesitas es darle el máximo número de unidades posibles al piloto que se encuentra mejor clasificado, porque todavía tienes un aspirante al campeonato. Todo esto gracias al gran desarrollo del MSL38 y también en gran parte al declive del RB20. Pero en este caso, la pelea interna es un sinsentido por parte de Andrea Stella. Ferrari en 2022 cometió el mismo error ante Red Bull. La diferencia es que los de Maranello iniciaron muy fuertes y fueron cayendo en rendimiento.
pero cuando era el momento de darle el beneficio a Leclerc, por ejemplo, que era el mejor posicionado en la tabla, les dieron esa libertad de pelea que costó bastantes puntos en diferentes fechas, lo que al igual que ahora es contraproducente porque es algo que solo beneficia a tu rival. En su momento esto ocasionó fuertes críticas para los italianos, porque este tipo de situaciones reflejan la falta de experiencia en escenarios como este donde hay un título de por medio. Tomemos en cuenta por ejemplo ese ataque de Piastri en contra de Norris en el Gran Premio de Italia. Si el australiano hubiera sido notificado de no atacar a su compañero, Oscar claramente hubiera acatado las órdenes porque ya lo ha hecho en el pasado. Pero en esta ocasión, con ese adelantamiento obligó a Norris a tomar el interior de la curva y frenar para evitar el contacto, lo que provocó que Leclerc traccionara mejor en la salida de la curva número 5, perdiendo así el puesto ante el monegasco. El plan lógico hubiera sido jugar en equipo para mantener el 1-2 tal y como estaba, para trabajar a favor del campeonato de constructores y también de pilotos, porque ese duelo inicial permitió el ataque del SF24, lo que condicionó toda la carrera para ellos. Acá no hablo de merecimiento o meritocracia en este caso, porque al final eso es un punto que en la F1 queda de lado cuando se trata de ver por el bien común del equipo. Una situación que hemos visto muchas veces, algo que los líderes que han logrado llevar a la gloria a sus organizaciones han ejecutado en innumerables ocasiones. Por ejemplo, Toto Wolff llegó a dar prioridad a Hamilton sobre Bottas a pesar de que en algunas carreras el finlandés era más veloz. Esto pasó cuando luchaban por el campeonato contra Ferrari y luego Red Bull. Mismo caso con Verstappen y Pérez, que en uno de los momentos más polémicos de aquel año 2022 en el Gran Premio de España, pidieron a Checo ceder la posición a Max, entregando la victoria, a pesar de la gran carrera que estaba ejecutando el mexicano, justamente porque era la gran oportunidad de sumar puntos valiosos, en un año que estaba siendo muy apretado con Leclerc, quien había abandonado la carrera en ese momento. Horner al final sabía que Max tenía esa gran oportunidad, y aunque Sergio estaba consciente de que era injusto en términos de merecimiento, dicho también por él en la misma radio, ejecutó lo que se le pidió. Ejemplos de esto hay bastantes, como el caso famoso de Fernando is faster than you, una situación que llegó a vivir Ferrari entre Felipe Massa y Alonso en la temporada 2010, donde el español luchaba por el campeonato en contra de Sebastian Vettel y Mark Webber. Sin importar que estos pilotos tenían libertades de luchar carrera a carrera, se sabía que quien tenía la oportunidad de pelear por el título en ese año era el español. Por eso se le dio la orden al brasileño, porque era quien tenía las oportunidades más claras a esa altura de la temporada, y así tuvo que entregar una victoria. Como lo dije hace un momento, los líderes más exitosos en la historia de la categoría han sido personajes a quienes no les tiembla la mano al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, Horner, Wolff, Jean Todt o Ron Dennis, por decir algunos. Algunos de los jefes más exitosos en toda la historia de la categoría reina. Si McLaren realmente quiere mostrar que son un equipo a considerar para el presente y futuro, deben de mantener esa congruencia y hacer lo que sea necesario para ganar. Porque Ferrari es la prueba de que no importa tener un monoplaza competitivo si la estrategia no acompaña los objetivos. Hablando específicamente de este caso, actualmente Norris está por debajo de Max por 62 puntos, pero pudieron haber recortado más que solamente 8 unidades. Si en ese duelo inicial pudieron haber conseguido la victoria con un Lando que pudo escaparse con aire limpio y Piastri reteniendo a Charles, lo que hubiera significado el potencial 1-2 o tal vez el 1-3, resultados que aportaban al campeonato de constructores también, por lo que no iban a descuidar ningún rubro. Ese potencial resultado era totalmente alcanzable, y hablando de esa potencial victoria, hubiera tenido en este momento a Lando a 52 unidades con el primer puesto, agregando también esa vuelta rápida que consiguió en Monza también. Y en el peor de los escenarios,
en el que no hubieran superado la estrategia del SF-24 del Monegasco. Un segundo puesto también hubiera sido muy positivo, se hubiera llevado 19 puntos, es decir que actualmente tendría una diferencia de 59. Existe una oportunidad aún para McLaren con 2 carreras en donde el RB20 se enfrentará a su gran debilidad, y me refiero a la carga aerodinámica, porque se avecina Azerbaiyán y Singapur, por lo que son 2 grandes oportunidades de restar una cantidad importante de puntos, tomando en cuenta que los W15 de Mercedes también están rindiendo mucho mejor que los RB20. Pero para mantener viva la posibilidad de poder pelear por el título mundial, deberán priorizar absolutamente al número 4 de la parrilla. De lo contrario, desperdiciarán la posibilidad que la organización británica no había tenido desde hacía ya 16 años, es decir, luchar por ambos campeonatos. Y de no hacerlo, por supuesto que sería un absoluto fracaso, porque la oportunidad está en sus manos actualmente, y dependen de sí mismos. Confiarse de que el próximo año se les puede llegar a presentar esta situación sería un completo error, porque no se sabe la base que tendrá el RB21, y tampoco qué tanto pueda llegar a reaccionar el equipo de Mercedes con la base del W15 que tienen actualmente. Así que es aprovechar esto sí o sí, porque la tendencia y antecedentes de McLaren tampoco les ayudan demasiado. Desde hace ya 3 años inician bastante por debajo de lo esperado, aunque es cierto que van recuperándose conforme van avanzando las evoluciones, algo que han vivido desde el 2022. Y por esto mismo, no pueden desaprovecharlo. Andrea Stella y Zak Brown deben de comportarse a la altura de este escenario, porque ya hemos visto en el pasado qué es lo que sucede cuando no se ejecutan las cosas como debe de ser. Las oportunidades en la Fórmula 1 se deben de aprovechar. Pero ustedes qué opinan sobre esta situación, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Voy a estar leyendo todos sus puntos de vista. Recuerda que si te gustan este tipo de análisis te suscribas al canal para estar siempre bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Activa notificaciones para que sepas así cuando se sube nuevo contenido al canal, y así tampoco te pierdas de absolutamente nada. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.